Muy buenos días. En esta mañana queremos compartir con ustedes la pedagogía liberadora, presentado por la profe Yane Basto García, la profe Diana Carolina Duarte Acevedo y quien les habla, Patrick Neil Rojas Yuval. Esta pedagogía desarrollada a partir de los años 60 por Paulo Freire es uno de los enfoques que más ha influido en el abordaje de los problemas educativos de los grupos populares en América Latina y el Caribe. Paulo Freire nació en Recife, en Brasil, en el año de 1921. Su infancia la vivió en un ambiente humilde y con el tiempo llegó a titularse en la Facultad de Derecho de Recife. Esta corriente o esta pedagogía, o él exactamente, fue influenciado por las corrientes pedagógicas de izquierda y de la filosofía personalista y existencialista del cristianismo, como su propia participación en movimientos de oposición de su país. La década del 60 constituyó un momento de la vida de Freire, dado por las transformaciones económicas del país, provocando un aumento de la tensión social y cultural en esa época, y toda una gama de expresiones sociales de resistencia y de oposición. De allí surge la teoría basada en una educación liberadora, que permite un contacto directo entre el educando y el medio ambiente. También la pedagogía liberadora estaba en contra de la pedagogía tradicional bancaria, a través de técnicas para la enseñanza de la lectura y la escritura a los adultos, buscando la reflexión y el cambio de las relaciones del individuo con la naturaleza, con la sociedad y todo lo que lo rodea. El objetivo de la educación, como su nombre lo indica, es liberar a la persona, no someterla como lo hace la tradicional. Es un modelo de ruptura, de cambio, de transformación, es la toma de conciencia, o sea, hablamos de una concientización. Vamos en ese momento a hablar del método de alfabetización. La metodología determinada por el contexto de lucha en el que se ubica la práctica educativa de una forma específica. El marco de referencia, definido por lo histórico, necesita ser construido por los hombres en su capacidad de transformar la realidad. Continuando con el método de alfabetización, encontramos también algunos aspectos importantes, como es que esa alfabetización debe durar, o la idea de esa alfabetización es que sea en el menor tiempo posible, aproximadamente unas 40 horas. Permite leer y escribir su cultura, conquistar el derecho a expresarse y decidir su vida. El conocimiento como un proceso continuo que presupone una práctica. El pensamiento-lenguaje a partir de la percepción de la realidad. Y el diálogo como un método que permite la comunicación entre el educando y el educador. En ese momento vamos a mencionar 5 fases de ese método de alfabetización. La primera fase, la obtención del universo vocabular. Se trata de dar palabras y frases que surjan de su esfuerzo creador, buscando la creación de nuevas palabras. La segunda fase, la selección del universo vocabular estudiado, que consta de 3 partes también. La riqueza fonética, la dificultad fonética, que son las palabras de menor a mayor dificultad, y el tenor pragmático de la palabra, que es el compromiso de la palabra con la realidad social y cultural. La tercera fase, la creación de situaciones existenciales. Las palabras en el contexto, que pueden ser pintadas o fotografiadas, serán debatidas o decodificadas por los alfabetizadores. La cuarta fase, la elaboración de fichas en las cuales se apoyarán los coordinadores o educadores para ejecutar el trabajo, que sirve como un punto de apoyo. Y la quinta fase, que es la preparación de fichas o carteles con la descomposición de las familias fonéticas, que corresponden a los vocablos generadores que propician el diálogo entre el educador y el alfabetizador, con lo que se inicia una ejecución práctica. Después del conocimiento de cada familia fonética, se hacen ejercicios de lectura para la fijación de sílabas nuevas basadas en una nueva lectura horizontal vertical donde se sacan. Método pedagógico en la acción socioeducativa de la población. Para llegar a la determinación de los temas generadores y proponer el contenido programático, se debe buscar dialógicamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se debe tener una franca amistad entre los sujetos con los cuales se debe interactuar. En el caso maestro-estudiante, estudiante-maestro, para que el aprendizaje sea eficaz.
En el método pedagógico de la acción socioeducativa de la población considera primariamente algunas consideraciones, que es la unidad epocal, que es el conjunto de ideas, esperanzas, dudas, valores, desafíos de interacción dialéctica. Los temas de la época pueden ser vistos como carácter universal, como temas de la sociedad hasta llegar al tema nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se empieza de lo particular hasta lo general. Todo esto se encuentra en un universo temático que se llega mediante una metodología concientizadora. ¿Qué es una metodología concientizadora? Que el estudiante tenga conciencia de lo que él está aprendiendo. Y el cuarto, que son los temas generadores independientes de la naturaleza o acción que posibilitan a la creación de otros temas o nuevas tareas que deben de ser cumplidas. Freire plantea dos posibilidades, una a partir de la investigación interdisciplinaria y otra a partir de un mínimo conocimiento de la realidad. En esta considera tres etapas. La primera etapa tiene como objetivo apropiarse de los núcleos centrales de contradicción para organizar el núcleo pragmático de la acción educativa. En esta primera etapa hay un número significativo de personas que recolectan información para obtener temas generadores, asegurando una relación de simpatía y confianza mutua. En la segunda etapa es la discusión de los informes elaborados. El equipo de investigadores escogerá alguna de las contradicciones con las que se elaboran las codificaciones o las representaciones de las situaciones. Todo eso se realiza con fotos, con pinturas conocidas por el individuo y se da un lugar a un abanico temático. En esta segunda etapa encontramos codificaciones que deben reunir las siguientes condiciones. Primero, ser situaciones conocidas por el individuo a los que se va a aplicar. Segundo, que el núcleo temático no sea demasiado explícito. Tercero, que debe aparecer posibilidades múltiples de análisis. Cuarto, los elementos componentes de la situación deben encontrarse en interacción entre estudiante y docente. Y el cuarto, que presenten en lo posible contradicciones del área de estudio. También encontramos una tercera etapa que consiste en comenzar los diálogos codificadores. Aquí, en esta tercera etapa, encontramos un grupo de investigadores o un grupo de psicólogos y sociólogos que registran las reacciones significativas. Esta etapa de trabajo permite que los investigadores realicen la delimitación temática como acción de cultura liberadora. El diálogo enfocado a la concientización, educador-educando. Esto significa que el educador debe conocer las necesidades de sus educandos. Por eso, la verdadera educación es el diálogo. Ante este argumento, Paulo Freire menciona que ya no cabe más la distinción entre el educando y el educador. Esto quiere decir que debe existir un vínculo mutuo donde ambos aprendan del otro, mientras que uno lo guía por bases sólidas de conocimiento bien adquiridos, el otro involucra en su entorno o en el lugar donde él habita o vive. Todo esto permitiendo un diálogo enfocado a la concientización, donde los estudiantes pueden ser más activos y se involucren a la participación de la reflexión y la creación del aprendizaje y los respectivos con su entorno, como un ser pensante. Y la escuela nueva. La pedagogía de la escuela nueva es un método pedagógico activo que estimula la participación creativa y la expresión de los educandos, que contradice la enseñanza bancaria a la que se le critica no solo la clase expositiva, sino justamente la relación entre el educando y el educador. El educador tiene como prioridad ayudar al alumno a lograr un punto de vista cada vez más crítico de su realidad, con la alta responsabilidad de que este acto requiere, al mismo tiempo, reconoce el aprendizaje de ambos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Freire ¿Cómo considera Freire las categorías que lleva un profesor progresista en el proceso? Bueno, tenemos entonces los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios y ¿soy yo un profesor progresista? Los objetivos tienen directividad, es decir, siempre encontramos un fin con un objetivo, no hay un objetivo sin intención. Los contenidos no se imponen, surgen de las necesidades y las experiencias del sujeto propiciando el diálogo.
teniendo en cuenta siempre las experiencias de cada ser. El método se le concede total imaginación. Las palabras, las experiencias de la vida cotidiana permiten un mayor aprendizaje en cada individuo. Los medios, todo aquello para propiciar el diálogo entre los educadores y los educandos. La pedagogía liberadora es la pedagogía de la pregunta y su método del diálogo. Es así la educación progresista. Metodología de Freire. Estos postulados que nos ha presentado han sido de gran ayuda entre los procesos educativos. Para 1969 nos presentó la educación como práctica de la libertad. Allí propone la transformación del individuo y del grupo. Para 1970 presentó la pedagogía del oprimido. Entonces allí señala la subjetividad y la ingenuidad del educando. Dentro de las metodologías destacadas, la alfabetización, la escuela nueva, la pedagogía de la pregunta, la educación liberadora. De interés para nosotros entonces tenemos las propuestas que él hace Freire propone una pedagogía que puede incorporarse a todo proyecto educativo, pues establece concientización y diálogo educando como base del aprendizaje. Nos motiva a vincular los contenidos con las realidades, intereses y necesidades de los estudiantes para alcanzar una práctica educativa en su totalidad. Gracias.